Saludos. En este video vamos a ver los amplificadores operacionales, también conocidos como op-amps, no bajo el punto de vista de circuitos ni de electrónica, sino como sistemas. Comencemos. Los op-amps, como aprendieron en la clase de circuitos, son amplificadores que están representados por este símbolo. El triángulo tienen un terminal positivo y tienen un terminal negativo. Y entre medio de esos dos terminales tienen dos energías potenciales, voltajes, con respecto a un ground, a una conexión de tierra. Y lo que hacen es que la salida va a ser, agarra la diferencia entre el terminal positivo menos el terminal negativo. A eso le llaman un voltaje de error. Y entonces la ganancia va a ser una ganancia dada por esta fórmula que tenemos aquí. Una ganancia bien alta dividida entre S más alfa. Vamos a ver cómo se ve esto. Como pueden ver, hay una región donde la ganancia sí es alta, como se está indicada, pero a la medida que el voltaje de entrada, del voltaje de error, sube en frecuencia, esa ganancia va bajando. Aún así, fíjense que este modelo en particular, que es el OP37, tiene un ancho de banda con ganancia hasta bastante más de 10 de los megas, ¿verdad? En el orden de los megas, cerca de unos 20, 16. Vamos a ver qué es lo que nos dice el fabricante. El fabricante nos está diciendo que el ancho de banda, ¿verdad?, es de 63 megahertz. Este es el ancho de banda donde va a tener ganancia. Y fíjense que la ganancia bien alta es de 1.8 millones. Vamos a mirar una calculadora. Ok, tenemos una calculadora aquí. Tenemos 1.8 multiplicado por 10 elevado a la 6. Este es el 1.8 millones. Aquí al frente vamos a decir que este es el logaritmo, ¿verdad? Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis al final. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 20. Y eso nos va a dar la ganancia de voltaje en decibeles. Estamos hablando de 125 decibeles. Si volvemos otra vez a nuestra curva, ¿verdad?, que es esta que tenemos aquí. Vamos a ampliarla nuevamente. Pues estamos hablando de 125. Esta es más o menos la ganancia de la que estamos hablando. ¿Está bien? No todas las veces vamos a ver este comportamiento. Dependiendo del op-amp, vamos a mirar este otro. Por ejemplo, esta otra curva que tenemos aquí. Vamos a verla acá. Es de un op-amp diferente. Tiene una ganancia un poco mayor. Y también tiene una frecuencia de ganancia, ¿verdad?, que estaría dada más o menos por aquí, cerca más de los 10 megas. Vamos a ver qué dice el fabricante. El bandwidth es de 8 megahertz. ¿Está bien? En particular, vale la pena también explorar. Vamos a buscar la ganancia nuevamente. Estamos hablando de la curva de ganancia. Esta en particular también vamos a ver que la ganancia va a depender de la carga. Y esto hace que sospechemos del modelo matemático que hemos visto en circuitos. Este modelo matemático, el modelo de circuito como tal, representa que tiene una salida R0. Este R0, pues, cuando demando más corriente o menos corriente, ¿verdad? Si demando mucha corriente, cuando la resistencia de carga es menor, pues la caída en esta resistencia va a ser mayor, y de ahí es que la ganancia en la salida, el voltaje V0, va a ser mayor. Otra de las cosas que podremos notar, vamos a mirar nuevamente nuestra curva, vamos a mirar en particular este otro modelo. Este otro modelo es el OP482. Tiene una ganancia, no me está enseñando la ganancia máxima, ¿verdad? La parte que es llana, no me la enseña, solamente me enseña el polo.
eh, tiene cerca de 8 megahertz, ¿está bien? Pero en particular quiero que vean esto, que cuando se cierra el lazo, la ganancia que usted hace el diseño en el amplificador va a cortar por la misma curva de la curva de lazo abierto. ¿Ok? Y entonces tenemos en particular que cuando tenemos una ganancia de 1, esto es 0 decibeles, vamos a tener una resonancia cerca de los 8 MHz que vemos ilustrado aquí. Vamos a mirar en la primera página que está las especificaciones del ancho de banda y estamos hablando de cerca de 4 MHz. Ese es el ancho de banda donde tiene ganancia y es ahí donde va a resonar. Continuamos entonces con el modelo matemático, ¿verdad? El modelo que usamos de circuito. Y vamos a ver cómo podemos ahora representar este modelo del op-amp en sistemas. Pues como vemos, la ganancia ya no es una ganancia, también va a tener un polo asociado y le pongo, lo voy a nombrar como alfa, particularmente porque dependiendo del fabricante puede ser 8, puede ser 16, como ya vieron, que cada op-amp va a tener su propio alfa. Así que genéricamente voy a poner su alfa. Cada op-amp va a tener una A. El primero que vimos era 1.8 por 10 a la 6 en términos de la ganancia de voltajes. Tengo el voltaje de entrada y el voltaje de salida. El voltaje de entrada se va a componer por la diferencia entre el V más menos el V menos. Y esta es la representación del op-amp como sistema. ¿Cuál ventaja me ofrece esta parte? Bueno, vamos a verlo con un pequeño ejemplo para que vean. Este es la configuración no inversora. En la configuración no inversora ya la vieron en cursos más básicos. La ganancia de esto va a ser 1, aproximadamente 1, más la impedancia de retroalimentación sobre la impedancia que va conectada a ground. Vamos a ver de dónde sale, ¿verdad? Vamos a usar el método que aprendimos. El método que aprendimos anteriormente es que marcamos el nodo del terminal negativo del op-amp. O sea que donde usted vea este signo negativo, usted marca ese nodo. Ese nodo entonces ahora hace un KCL aquí. ¿Está bien? Y bueno, sabemos que esto tiene una impedancia bien grande al frente. Así que para todos los fines prácticos podemos seguir asumiendo que es un op-amp ideal, ¿verdad? Y esa corriente va a ser 0. Significa que por aquí no hay corriente. Significa eso entonces que toda la corriente, ¿verdad? Hacemos un KCL, cogemos todas las corrientes saliendo y tenemos el voltaje de V menos, ¿verdad? Menos 0 sobre ZG más voltaje de V menos este otro nodo que tenemos acá que es V0 sobre ZF, y eso va a ser igual a 0. Y ahí tenemos nuestro sistema, ¿verdad? El KCL, y de aquí podemos despejar para V-. Cuando hacemos eso, vamos a ver claramente el valor de lo que es el V-. También lo pudimos haber sacado como un divisor de voltaje que tenemos aquí, donde tenemos el voltaje de entrada, que en este caso sería el V0, que es el que tenemos acá, dividido entre la suma de las dos impedancias, multiplicado por la impedancia con referente al gramo. O sea que estamos mirando el voltaje de aquí a acá, que este es nuestro V-. Así que ahí tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a mirar entonces cómo se ve esto, ¿verdad? Estas dos cosas son equivalentes, y lo que decimos entonces es que yo voy a mirar esto ahora como un sistema. Esta parte de aquí que tengo acá es una función de transferencia. Esta parte aquí es la señal de entrada, que es la que vemos acá, y tenemos entonces el V-, que es la señal de salida. ¿Ok? El resultado entonces, cuando juntamos las dos cosas, es,
tenemos la función de transferencia que acabamos de ver, que es esta que está aquí, el voltaje V0 de salida, y tenemos una retroalimentación. Esto es lo que aparecería. Entonces el voltaje V más es trivial porque la configuración es igual al voltaje de entrada. Así que esto describe en forma de sistema lo que es el comportamiento de un op-amp. Vamos a mirar entonces una técnica que se conoce como reducción de bloque usando las reglas de retroalimentación. Esto se va a hacer para poder hallar la función de transferencia desde este voltaje VI de entrada hasta el voltaje de V0 de salida. Lo que hacemos en términos generales, vamos a tomar aquí una señal de referencia, ¿verdad? Y tenemos una FS y tenemos una señal de error, tenemos la señal de lazo cerrado. Lo primero es que vamos a hallar el FDS. ¿Está bien? FDS va a ser igual a la función de transferencia multiplicado por la señal de entrada, que en este caso es CDS. Luego buscamos la señal EDS. La señal de EDS es una diferencia. Y ahora cogemos este valor que tenemos acá y lo sustituimos en esta ecuación. Bueno, todavía me falta una que podemos mirar, que es la señal de CDS con respecto al EDS. Que como pueden ver, esa es la señal de GDS. Estas tres ecuaciones las vamos a utilizar ahora. Cogemos la F, la vamos a sustituir aquí. ¿Ok? Y después cogemos la señal del error y la sustituimos acá. Vamos a ver cómo se ve esto. Esas son las tres ecuaciones. Venimos ahora, sustituimos nuestra señal de error por el RDS FDS. Y ahora reemplazamos el FDS por el HC, que es lo que tenemos acá. Fíjense que ahora tenemos CDS en ambos lados de la ecuación, así que este menos, que es la resta, va a pasar sumado al otro lado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Y ahora despejamos para CDS, me va a quedar entonces 1 más GH multiplicado por la señal, y ahora tengo mi señal de salida del sistema total, y aquí tengo mi señal de entrada. Dividimos y vamos a obtener entonces nuestra función de transferencia, ¿verdad? Que está dada por este pedacito aquí. Esto acá lo podemos mirar como nuestra función de transferencia. Aquí tenemos la señal de entrada y nuestra señal de salida. Así que prácticamente acabamos de ver lo que era el diagrama de bloque para poder utilizarlo en nuestro sistema del op-amp. ¿Está bien? En otras palabras, cada vez que tengamos un sistema con retroalimentación negativa, en este caso, si hubiese sido positiva, ¿verdad? Si este símbolo hubiese sido positivo aquí, la única diferencia es que iba a ser un negativo acá, ¿verdad? Porque esto sale cuando pasamos al otro lado de la ecuación. Entonces, una forma fácil de aprendernos esto es que vamos a decir, miren, vemos desde RS, desde la señal de referencia hasta la salida, y vamos a pasar por la única función de transferencia. Eso es lo que va en el numerador. Y en el denominador vamos a tener 1, si es un negativo ponemos más, si es un positivo ponemos menos, la multiplicación de GDS HDS, la multiplicación de este lazo que tenemos aquí. ¿Está bien? Así que eso es una forma fácil de aprenderla. Vamos a mirar entonces nuestra configuración del op-amp no inverso que teníamos anteriormente para hallar entonces nuestra función de transferencia. Entonces, haciendo la analogía, vamos a tener que voy a tener A sobre S más alfa, que es el numerador, y sobre el denominador voy a tener 1 más la multiplicación de este término más ese otro término. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos aquí, el A sobre S más alfa. Y entonces ahora fíjense, esta aproximación es una aproximación de sistema que es bastante más cercana a lo que es la realidad. Y las personas que han cogido electrónica y saben, ¿verdad?, de los diferentes parámetros que tiene el op-amp, saben que la ganancia nunca va a ser exactamente como usted quiere. Pero si esta ganancia que tenemos aquí, la magnitud de A sobre S más alfa, es mucho mayor que 1, este término se puede despreciar. ¿Está bien? Se desprecia este término que tenemos aquí. Se desprecia.
Y entonces ahora el A sobre S más alfa que tenemos acá, ese término se cancela con este de aquí y me va a quedar entonces Z sobre S más en el denominador. La buscamos el recíproco y esto es una aproximación porque otra vez el A sobre S más alfa es cuando sea mucho más grande. Y esto es lo que teníamos, lo que habíamos aprendido con el OPAN ideal en nuestra clase de circuitos. ¿Está bien? Así que prácticamente yo puedo rearreglar la ecuación, ¿verdad? Para simplificarla una vez la tenga aquí y va a tener la misma cosa, ¿verdad? Multiplico por S más alfa, ZG, F de G. Y eso pues queda entonces el término de 1, va a estar acá. Y esta es otra manera de verlo. Cuando la A es mucho más grande que este término, ¿verdad? Fíjense que la impedancia ZG sobre esto siempre va a dar una magnitud menor que 1. Pero prácticamente lo que va a tener entonces es que este término se elimina. Se elimina la A y me quedaría ZG sobre ZG es 1 más ZF sobre ZG, que es la función que tenemos. Hasta aquí entonces este video. En un próximo video vamos a ver la configuración inversa y vamos a aprender algunas otras técnicas de reducción de bloques. Hasta luego.